Presento, yo soy Evelyn Rivera, coordinadora de marketing de Next Solution, y antes de iniciar me gustaría tocar algunos puntos con ustedes. Este webinar se está grabando, así que van a recibir un correo con la grabación el próximo martes, más tarde el próximo martes. Al final del webinar va a haber una sección de preguntas y respuestas, pero si quieren hacer alguna pregunta durante el webinar, la pueden hacer aquí en el chat. Y si tienen algún problema técnico para ver o escuchar, por favor también avísenos en el chat. El día de hoy, los presentadores de este webinar son Aureliano Rivera, director general de Next Solution, y Rodolfo Flores, Pre-Sales Engineer, también de Next Solution. Así que los dejo con ellos. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenos días. Hay varios conocidos, amigos por aquí, gracias por asistir al webinar. Para quienes no nos conocen, brevemente nos presentamos. Next Solution es una empresa que se dedica a trabajar con datos desde hace más de 20 años. Y nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a que usen sus datos para poder entender y transformar su negocio, ¿no? Y hacemos todo el proceso completo de integrar los datos, visualizarlos, modelos de ciencia de datos, y también hacemos proyectos de planeación y consolidación financiera, ¿no? Estos webinars los empezamos a dar, de hecho, un poco antes de la pandemia. Y ya, digo, no sé cuántos van ya, Evelyn, pero creo que ya vamos cerca de los 30 y tantos, ¿no? Y bueno, traemos un calendario bastante agresivo, digamos, para este año. También creemos que hay mucho que compartirles, ¿no? Entonces, los siguientes webinars, estamos planeando dar uno el 9 de marzo y otro el 23. El 9 de marzo les vamos a hablar de cómo usar ChatGPT para transformar su estrategia Analytics. Nosotros ya hemos estado usando algunas cosas de ChatGPT, le hemos visto ya algunos beneficios específicamente para lo que hacemos de Analytics. Entonces, les queremos compartir esas experiencias. Digo, obviamente es algo nuevo, pero pues darles algunas ideas. Y el 23 de marzo hablaríamos de la analítica prescriptiva, que básicamente son modelos de optimización, por ejemplo, temas de optimización de rutas, de inventarios, y es mucho de hablarles qué es, para qué sirve, cómo se usa, qué beneficios pueden tener, ¿no? Y es algo que hemos estado viendo que también muchos clientes nos han estado pidiendo, que son modelos, por ejemplo, de optimización de inventarios, de materias primas, de producto terminado, optimizar el surtimiento a clientes, etcétera. Entonces, creemos que es también algo que puede ser de interés para varios de ustedes, ¿no? Y bueno, y la charla de hoy, básicamente de lo que se trata justamente pues es del tema de NPS, análisis de sentimiento. Básicamente lo que vamos a hablar es, pues, qué son del NPS, el análisis de sentimiento, para qué sirven, cómo usarlos, y cómo se implementan, ¿no? Digo, al final nosotros somos una empresa que vende servicios de consultoría, que vende software, suscripciones. Entonces queremos platicarles un poquito nuestras experiencias, ¿no? En lo personal, esta parte a mí me gusta mucho porque hemos visto que estos proyectos de NPS, análisis de sentimiento, son relativamente fáciles de implementar. Y digo relativamente fáciles porque todos los proyectos tienen su complejidad, pero son proyectos que no requieren, digamos, de grandes procesamientos de datos, ¿no? Como tradicionalmente se hace a lo mejor un modelo de cadena de suministro, un modelo de ventas o de finanzas, y que tienen un impacto casi inmediato, ¿no? Porque son indicadores que les dan mucha información que les pueden ayudar a tomar acciones muy rápidas, ¿no? Tenemos ya clientes donde hemos implementado modelos de NPS y análisis de sentimiento en base a lo que vamos a ver. Y la verdad es que es algo que yo les recomendaría en lo que pudiéramos trabajar, si así quisieran, para guiarlos en cómo echarlos a andar muy rápido, ¿no? Entonces, pues lo que quiero empezar es, bueno, ¿de qué se trata esto, no? Digo, yo creo que todos hemos tomado un vuelo, hemos ido al banco, nos hemos quedado en un hotel, hemos ido a un restaurante y nos ha llegado algo como esto, ¿no? Digo, por ejemplo, esos primeros dos que ven de Viva Aerobús y de VA, me llegaron por correo, ¿no? Por ejemplo, la semana que fue la antepasada, creo, estuve en Ciudad de México, yo estoy ahorita en Monterrey, y por ahí me llega la encuesta, ¿no? Donde, si se fijan, dice: hola, José Aureliano, tus comentarios nos ayudarán a crear la experiencia la mejor experiencia cada vez que vueles. Y la pregunta dice: ¿qué tan probable es que recomiendes Viva Aerobús a tus amigos o familiares, ¿no? En una escala de 0 a 10, ¿no? Y si fijan, BVA es algo parecido, ¿no? Dice, pensando exclusivamente en tu experiencia con el cajero automático, fíjense, nada más con el cajero automático, no con la tarjeta de crédito, no con
las transferencias, nada, especialmente con el cajero automático. Fui al cajero, saqué dinero y me llegó esto, ¿no? ¿Qué tan probable es que recomiendes el servicio a un amigo o familiar, ¿no? Y lo mismo pasa cuando se quedan, nos hospedan en algún hotel, ¿qué tanto recomendarías al hotel o a Expedia o a Booking o a la aplicación que estén utilizando? Y luego puede ser que lleguen también encuestas como la que está por ahí que dice, ¿qué tanto nos recomendarías? Pero luego además dicen, ¿por qué no? O sea, me pusiste una calificación de 5 y ¿cuál es la razón por la que me estás poniendo esa calificación, ¿no? Entonces, ¿esto para qué sirve? Esto sirve para generar un indicador que se llama NPS, que es un indicador, digamos, ya bastante utilizado, bastante reconocido en la industria para temas de experiencia con el cliente, ¿no? Ahorita voy a entrar también un poquito más para explicarles de qué se trata. Pero me encontré esta presentación de BVA en México, donde hablan pues de sus resultados en el 2020. Digo, seguramente hay del 21 y 22. Digo, la verdad es que no los busqué exhaustivamente, encontré que se me hizo interesante. Y en uno de los slides ellos tienen esta lámina donde dice, bueno, ¿cuál es su modelo de negocio, no? Entonces, fijan, su modelo de negocio dice, centrados en la experiencia del cliente y la digitalización, nos guiamos por nuestras prioridades y valores estratégicos y prácticas de negocios sustentables, ¿no? Y en ese primer bloque centrados en la experiencia del cliente y la digitalización, dice el quinto año, o sea, en el 2020, en el primer lugar de NPS, ¿no? O sea, es decir, en las instituciones bancarias en México, al menos en el 2020 ya tenían 5 años consecutivos, siendo la que tenían el mejor NPS, que dice ahí índice de satisfacción del cliente, ¿no? Y se fijan también en sus prioridades, en la segunda columna dice que un valor estratégico para ellos es el cliente es primero. Digo, yo en lo personal uso BBVA, yo me cambié de otro banco, no les voy a decir el nombre para no quemarlo, que la verdad es que no me gustaba la app, de repente eso de dar de alta, una cuenta y esperarte un par de horas a que se agregue, cuando me urgía hacer la transferencia era muy, no sé, no me gustaba, ¿no? Y cuando me cambié a BVA, la verdad es que me gustó mucho el servicio. Digo, no le estoy haciendo propaganda, no trabajo para ellos, no nada, simplemente se me hizo a mí muy práctico, estoy muy contento con ellos, ¿no? Entonces, sí, al menos yo sentí que mi experiencia de cliente al usar su aplicación y sus servicios ha sido mejor que el otro banco con el que yo estaba antes, ¿no? Entonces, lo mismo seguramente nos pasa con aerolíneas, o nos pasa con hoteles, o nos pasa con restaurantes, o nos pasa con servicios de mensajería, o nos pasa con N cosas, ¿no? Entonces, al final, los clientes valoramos diferentes atributos, diferentes características de esos productos o servicios que las empresas nos ofrecen, y de esa manera cada quien podemos determinar con quién estamos más satisfechos que con otros, ¿no? En el caso de VA, digo, esto lo encontré también, ahorita les voy a compartir otros. Ahí encontró que el ranking mundial, o sea, el global ranking en cuanto a posición de empresas es el 371. Hay un banco más grande que es JP Morgan, que es el 72, pero dice el NPS. Y otro, ojo, no es la posición, sino sí es el cálculo del NPS. Y ahorita les voy a explicar qué significa esto, ¿no? El NPS de VA es 43, que en este caso, mientras más alto sea el NPS es mejor. JP Morgan es 36, Bank of America es 1, y Deutsche Bank es 25, ¿no? Y luego se fijan abajo, viene otro renglón que dice Social Sentiment, que vienen, en ese caso, como que a lo mejor no tenían esos datos, y en otros dice neutros, y bueno, la evaluación, ¿no? Y luego algo que se me hizo interesante también de este reporte, digo, si quieren se los puedo compartir, igual ahorita van a ver otros ahí que traigo, dice BBVA NPS by gender, ¿no? Por sexo. Entonces, fíjense cómo las mujeres generan o tienen una mayor satisfacción con BBVA que los hombres, ¿no? Entonces, a pesar de que hay un NPS de 43, las mujeres lo evalúan con un 49 y los hombres con un 23, ¿no? Digo, las causas no las sé, la verdad es que soy honesto, no me puse a investigarlo, pero hay un indicador mejor dependiendo del sexo, ¿no? Y eso es lo que se van a dar cuenta. O sea, el NPS no es un indicador único, sino es un indicador que puede tener diferentes variaciones dependiendo, pues obviamente, de la empresa, ¿no? O sea, si en este caso se atiende a personas de diferentes sexos, diferentes regiones, diferentes productos, etcétera, pues van a tener ahí algunas diferencias. ¿Sale? Entonces, fíjense cómo una empresa de este tamaño, pues utiliza el NPS para gestionar la manera en que está trabajando con sus clientes y mejorar su experiencia, ¿no? Entonces, ¿qué es el NPS? NPS significa Net Promoter Score. Es un concepto que creó una empresa que se llama Bain & Company.
que básicamente lo que se trata es justamente de esa encuesta que evaluamos de 0 a 10, o en este ejemplito dice de 1 a 10, tenemos algo que se llaman detractores, promotores y neutros, ¿no? Los detractores son aquellas personas que nos califican entre el 0 o entre el 1 y el 6. Los promotores son los que los califican entre 9 y 10 y los neutros son los que nos califican entre 7 y 8. Entonces, básicamente el NPS es una formulita que es el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores y ese es el indicador. Entonces, si se fijaron, ahorita había ahí por ahí un banco que tenía un 1, entonces quiere decir que tiene casi la misma cantidad de promotores que detractores, o sea, tiene un poquitito más de promotores que detractores, pero si se fijaron en el caso de VA, déjenme regreso tantito, que tienen 43, perdón, tiene un indicador pues bastante bueno, ¿no? Que quiere decir que tiene muchos más detractores que promotores, ¿no? Y de hecho, si ven las escalas, pues digamos que se consideran más o menos de esta manera, ¿no? O sea, todo lo que está de 0 hacia abajo es que necesita mejorarse, porque obviamente tengo más gente que está inconforme con mis servicios que los que sí son promotores. Los que están entre 0 y 30 están bien, los que están entre 30 y 70 están muy bien y los que están arriba de 70, que la verdad es que son muy pocos, están excelentes, ¿no? Entonces, esa es la manera en que se calcula el NPS. O sea, realmente por eso les decía que es un indicador relativamente sencillo porque típicamente se recopila información de encuestas y esas encuestas pues, se van calificando de acuerdo a la evaluación que nos pusieron y se hacen esas fórmulas, ¿no? Entonces, eso es lo primero aquí con el NPS. Las calificaciones, pregunta Jaime, ¿deben ir de 0 a 10 o de 1 a 10? Mira, yo he visto los dos, la verdad es que lo que más veo es de 1 a 10, pero digo, no importa tanto, lo importante es que tengas una escala, porque incluso lo he visto hasta de 1 a 5, y en esa escala de 1 a 5, lo que hemos visto es que de 1 a 3 son detractores, 4 son neutros y 5 son promotores, ¿no? Entonces, va a depender de la escala que tú definas, pero lo importante, si te fijas, es más o menos esa proporción como que te muestra aquí, ¿no? O sea, realmente los promotores son ese último bloquecito que es lo bueno. Yo la pregunta por aquí que hizo Jaime, ¿no? Ok, entonces esa es la manera en que se calcula el Net Promoter Score. Entonces, básicamente los detractores, como les decía, pues son personas que requieren, digamos, que nos acerquemos a ellos, obviamente si eso es lo que estamos buscando, para mitigar el daño a la marca, ¿no? Porque son personas que no están contentas, que seguramente están hablando mal de nosotros, o que si se enteraron que fulanita persona está con este banco, pues sabes qué, mejor te recomiendo el otro, o no vayas a comer ahí, o no te quedes en ese hotel, o lo que tú quieras, ¿no? Entonces, son personas que puede ser que estén hablando mal de nosotros y tenemos que hacer algo para mitigar ese daño, ¿no? Obviamente pues son más sensibles con el precio, si no están conformes con nuestro servicio, pues obviamente no van a estar tampoco conformes con el precio porque pues, se les va a hacer caro porque lo que les damos es malo para ellos, ¿no? Obviamente pues no hay tanto cross-sell, no hay tanto upsell y son normalmente las personas que consumen más recursos de atención al cliente, ¿no? Son los que están hablando para quejarse, para pedir soporte, etcétera. Entonces, normalmente pues son las personas obviamente que no queremos, ¿no? Y no queremos, no me refiero a que no los quiera como clientes, sino no queremos que pasen estas situaciones en la empresa. Por otro lado, los promotores, pues al contrario, ¿no? Son los que son más leales, los que pues es altamente probable que recompren un producto adicional o que hagan un upsell o que compren un producto de valor agregado, una garantía extendida o cosas así. Obviamente son menos sensibles con el precio y además impulsan el crecimiento viral de boca en boca, ¿no? Ejemplo, lo que yo les decía ahorita de BVA, que estoy muy conforme con el banco, o seguramente como todos recomendamos algún restaurante o algún hotel en el que nos fue espectacular, porque nos atendieron maravilloso. Entonces, al final esos son los promotores, que es a lo que tiramos, ¿no? Tener gente que esté tan contenta con nuestro servicio, con nuestro producto, que estemos obviamente esperando que nos recomienden, ¿no? Y obviamente, pues en medio están lo que decíamos, esos neutros, que son pues los que no están necesariamente enojados, pero tampoco están contentos, y obviamente pues son muy susceptibles a ofertas de la competencia, ¿no? Porque no tienen lealtad, y obviamente pues no los incluimos en el cálculo del NPS, ¿no? Ahora, una pregunta, y que esto me lo hacen mucho y otra vez tiene que ver con lo que nosotros implementamos, es cuántos NPS hay, ¿no? Y tomando el ejemplo de VA, hay uno global, o sea, todo VA tiene un NPS
era de 30 y tantos, creo. Pero la realidad es que como empresa podemos tener varios indicadores NPS dependiendo de lo que nosotros queramos medir. Por ejemplo, a mí me ha tocado que de repente dicen, oye, pues yo soy, tomamos el caso de igual del banco o de alguna institución financiera, ¿no? Tengo un NPS global, pero a lo mejor quiero estar evaluando el NPS de mis diferentes sucursales, que a su vez se agrupan en regiones, ¿no? Bueno, pues a lo mejor en tal región tengo un mejor NPS que en otros, ¿no? O a lo mejor en esta sucursal hay un mejor servicio que en otros. Entonces, puedo estar evaluando el NPS de cada uno de ellos y eso me va a servir para saber si el problema es de mi producto, de mi servicio en general, o es a lo mejor específicamente del comportamiento de esa sucursal, ¿no? Oye, pues sabes que a lo mejor la gente es nueva, no está entrenada, entonces pues están cometiendo más errores y los clientes no están contentos, ¿no? O a lo mejor hay un gerente nuevo que no necesariamente le cae muy bien a los demás, entonces pues, posiblemente eso ocasiona que la evaluación sea mala, ¿no? Otra manera de verlo, pues es por segmento de clientes, ¿no? A lo mejor yo tengo segmentos platino, oro, plata, o tengo segmentos premium y segmentos de a lo mejor de un bajo costo. Entonces, cada uno de esos segmentos puede evaluar diferentes atributos de nuestro producto de maneras diferentes y obviamente es importante también saber qué es lo que están opinando. Les decía, puede ser que ustedes estén evaluando y si se fijan cómo me llegó la pregunta de BVA donde decía, basado en tu experiencia en el cajero, solamente en el cajero, ¿cómo nos evalúas, no? Entonces, ahí lo que pasó es que a lo mejor BVA tiene diferentes NPS para el cajero, para la banca en línea, para las tarjetas de crédito, para diferentes cosas. Entonces, la realidad es que solamente me estaba preguntando en base a esa experiencia, ¿no? Entonces, ahí estaba evaluando uno de sus productos o servicios para ver cómo calificaba el NPS. Entonces, lo que les decía, nos ha tocado, por ejemplo, hacer proyectos donde tenemos el NPS global, NPS por sucursales, NPS por agentes o por responsables de la agencia o de las sucursales, o NPS por diferentes cosas. Entonces, lo importante de esto es que ustedes puedan estar evaluando el nivel de satisfacción de sus clientes en esos diferentes elementos de su empresa, ¿no? Bueno, una pregunta también que me hacen es, oye, ¿ya hay un estándar de la industria? ¿Cómo sé si mi NPS es bueno o es malo? Yo ahorita les di por ahí una guía, pues una guía de 0 a 30, de 30 a 70 y 70 o más, ¿no? Pero adicionalmente hay empresas, por ejemplo, es una que se llama Qualtrics, que hace evaluaciones de NPS para diferentes industrias, ¿no? Y esta es la media de la calificación del NPS para industrias de retail, para industrias de banca, para industrias de automotrices, etcétera, ¿no? Entonces, si se fijan, por ejemplo, no sé, los bancos, pues aquí tiene una media del 23.6. Entonces, en el caso que estábamos viendo de VA, pues estaba en el 30 y tantos. Vemos por acá retailers que están en el 32, aseguradoras que están en el 21, empresas, por ejemplo, aerolíneas que están en el 11.9, que ya saben que luego muchos temas de las aerolíneas pues no son atribuibles a ellos, ¿no? Oye, pues es que el vuelo no llegó, salió tarde, sí, pero pues, ¿qué crees? Pues hubo lluvia, hubo nieve y pues eso no fue imputable a la aerolínea, pero al final ocasiona obviamente una inconformidad del cliente que se refleja en la empresa, ¿no? Entonces, tomando estos ejemplos y otra vez nada más para ejemplificar, digo, y sé que a lo mejor se ven muy chiquitos los logos, igual si se fijan es una página que se llama Comparably, pueden entrar y buscarla. Tome estos casos, ¿no? Por ejemplo, el primero, el de la columna izquierda, dice el top 100 brands, ¿no? Las marcas que tienen mejor NPS. Esto fue el año pasado. La número 1 es Pelotón, que venden equipos para hacer ejercicio. La segunda es Netflix, la tercera es Costco, la cuarta es Chick-fil-A, etcétera, ¿no? En el caso de las marcas en Travel and Hospitality, aquí la número 1 es In-N-Out Burger. Se han ido a las hamburguesas de In-N-Out, no sé si se han dado cuenta, pero siempre están hasta el gorro, pero toda la gente que vamos al In-N-Out vamos súper contentos, ¿no? O sea, porque son muy ricas. Yo a mí en lo personal me gustan más otras, pero bueno, In-N-Out en general siempre están llenos y los clientes están muy contentos, ¿no? Pero se fijan, allá hay otras aerolíneas que son Delta, Southwest, abajo Starbucks, que son todos los que tienen que ver con viajes y hospitality. Y luego las marcas de retail, un número 1 es Costco, y yo creo que todos los que compramos en Costco estamos muy contentos con Costco. Y luego está Amazon, que Amazon pues tiene todo un modelo de atención al cliente muy, muy bueno. Target y ya abajo algunos otros, ¿no?
Y solo por ejemplificar, digo, de la primera tomé el caso de Netflix. En el caso de Netflix tiene un NPS de 48, que está obviamente por arriba de esa media de empresas de medios. Si se fijan, ahí viene que el Global Ranking, y ahí el Global Ranking sí es en cuanto al NPS, es el número 2, tiene un NPS de 48 y se fijan, tiene un sentimiento neutro. Ahorita voy a entrar al tema de sentimiento. En el caso de viajes, tomé el caso de In-N-Out y fíjense cómo lo comparan con otras marcas como Chick-fil-A, McDonald's, Jack in the Box, y ahí ponen cuál es su NPS, ¿no? O sea, In-N-Out tiene un NPS de 66, que es buenísimo, ¿no? O sea, es muy, muy, muy bueno realmente, ¿no? Y en retail, Costco tiene un NPS de 58 contra 51 de Amazon y bueno, ya ahí ven las calificaciones de los otros. Entonces, páginas como estas, pues les pueden servir para comparar realmente si el NPS de su empresa está en la media, está arriba o está abajo de su industria, ¿no? Y obviamente, pues les permite saber qué acciones pueden tomar para poder mejorar esa satisfacción del cliente y poder incrementar esa satisfacción. Ahora, adicional al NPS, como comentábamos, está el análisis de sentimiento. ¿Y por qué los juntamos? ¿No? Porque el NPS por sí solo es un indicador. Cuando ustedes hacen una encuesta de NPS, como la que les mostramos, pues viene esa escala del 1 al 10 o del 0 al 10, siempre va a haber, digo, no siempre, pero gran parte de las veces hay alguna pregunta, ¿no? ¿Y por qué? Y ahí hay un texto. O de repente entran a Google y buscan un restaurante y ven los comentarios y pues hay un montón de comentarios, ¿no? De muchas cosas. Ahorita os voy a poner unos ejemplos también. Entonces, ese análisis de sentimiento nos permite entender qué es lo que está ocasionando que el cliente esté contento o no. Y qué es lo que está ocasionando, me refiero a esas características del producto o el servicio de nuestra empresa, ¿no? Aquí lo que busca el análisis de sentimiento es determinar si lo que están diciendo sobre su producto, su marca, la empresa, la localidad o lo que sea, es positivo, negativo o neutro, ¿no? O sea, ¿están hablando bien, están hablando mal o no están hablando nada de particular, ¿no? Y voy a poner dos ejemplos. Hay un restaurante que se llama La Casa de Toño, que seguramente si viven en Ciudad de México lo conocen muy bien, y si han ido a Ciudad de México también seguramente han ido a comer ahí. En La Casa de Toño venden pozole, venden quesadillas. Bueno, ya saben que en Ciudad de México hay quesadillas sin queso y con queso. Que no voy a entrar en esa discusión porque sé que es algo complicado. Hay flautas y hay otras cosas, ¿no? O sea, es comida, digamos, rica, popular, y llegas y comes rico a un precio bastante bajo. Pero hay otros restaurantes como Puyol, que son restaurantes de lujo, que tiene supuestamente pues una experiencia. Yo no he comido un Puyol, pero digamos, tiene una experiencia espectacular. He comido un restaurante del mismo chef en Oaxaca, que se me hizo muy padre, pero en Puyol yo en lo personal no he comido, ¿no? Y hay, digamos, un platillo que es el emblemático, que es el mole madre, y así como que, pues, wow, ¿no? Es el mejor chef del mejor restaurante de México. Entonces, ahí podríamos pensar que a lo mejor todo lo que se habla de Puyol es bueno y a lo mejor de La Casa de Toño no es tan bueno, pero ya si ustedes ven los comentarios, digo, ahí tomé algunos comentarios de las páginas de Facebook, de Google, pues van a ver algo como esto, ¿no? Por ejemplo, de La Casa de Toño, fíjense lo que dice la primera persona, dice, la comida está deliciosa y tiene muy buen servicio, una atmósfera cool, lo único es que tienes que esperar mucho tiempo en línea, pero vale la pena, ¿no? O sea, fíjense cómo habla bien de la comida, del servicio, de la atmósfera, no tan bien del tiempo de espera, pero en general habla muy bien, ¿no? Y luego abajo hay otra persona que dice, este lugar es un gran lugar para desayunar y comer, el servicio fue muy rápido, el servicio fue grandioso, los precios son baratos, es un gran lugar para las familias y los turistas, ¿no? Se fijan, en general casi todos hablan bien y lo que hablaron negativo, pues no es tan relevante, ¿no? Porque al final dicen, pero vale la pena, ¿no? En el segundo de Puyol hay alguien que dice ahí, siempre me impresiona el ambiente y las selecciones increíbles a la selección de vinos. O sea, estuvimos maravillados, ¿no? No fue un gran fan del pescado, pero en general nunca me gusta eso, pero todo fue perfecto, ¿no? Maravilloso. Pero otra persona ahí que dice, la atmósfera fue muy buena, el staff fue muy amable, algunas cosas estaban muy ricas, pero a mí no me gusta el cilantro y tenía mucho cilantro. Mi compañero o mi compañera de cena le gustó mucho, pero pero en general yo estuve muy inconforme y más por el precio que pagué, ¿no? Entonces, fíjense cómo un restaurante que se supone que nos da un producto de más alta calidad
tiene comentarios más negativos, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor está pesando mucho el precio y posiblemente estas personas, o al menos la persona abajo, ve que por lo que está pagando no está recibiendo el valor que él espera, ¿no? Mientras que en el otro, pues es algo económico, es una comida rica, no importa si espero, pero como algo rico, barato y me voy contento, ¿no? En los dos la evaluación es de 4.5 en Google, pero la mayoría de los comentarios que vi negativos de Puyol tienen que ver con el valor percibido contra el precio que están pagando, ¿no? Entonces, ese es como que el gran tema por ahí, ¿no? Entonces, el análisis de sentimiento, se fijan, lo que hace es que toma esos textos, los divide en bloques para determinar cada uno de esos bloques de texto de qué están hablando, y de cada bloque determina si es positivo, negativo o neutro. Ahorita en un ratito Fito les va a mostrar algo de eso, ¿sale? Otra cosa que puede evaluar el análisis de sentimientos son las emociones. O sea, puede ser que yo hable bien o mal, pero puede ser que esté contento, que esté tranquilo, que esté enojado. Entonces, digamos, ya utilizando inteligencia artificial, avanzándome a lo que vamos a platicar ahorita, podemos determinar tanto el sentimiento como la emoción, ¿no? Entonces, obviamente, si tengo un sentimiento negativo y además la persona está enojada, pues obviamente es un sentimiento o es un indicador mucho peor de alguien que habla algo negativo, pero está bien, ¿no? O hasta se está riendo, porque puede ser hasta sarcasmo, ¿no? Entonces, por eso es que a veces puede ser interesante mezclar, digamos, esos dos elementos del sentimiento y la emoción para tener todo un mejor desempeño. Es un poco complicado, pero digo, se puede hacer, ¿no? Hay algunos retos, obviamente, ¿no? Porque lo que se hace con esto es que se toma el texto, se procesa con inteligencia artificial, se encuentran las palabras, las frases, pero pues uno es el tono, ¿no? Por ejemplo, acá en Monterrey se dice, cuando algo está muy bien, se dice está con madre, ¿no? Digo, no voy a entrar a detalles, pero ya saben que esa palabra de madre, pues se puede utilizar de otras maneras negativas, ¿no? Entonces, pues hay que ver cuál es ese tono, ¿no? El otro es el sarcasmo, ¿no? Ya sabemos que los mexicanos somos buenísimos para el sarcasmo. Bueno, pues estoy diciendo realmente algo malo o simplemente estoy siendo sarcástico, ¿no? Ahorita ya no solamente escribimos con texto, escribimos mucho con emojis, ¿no? Usamos modismos, regionalismos, el idioma o el multilenguaje, ¿no? El ambiente estuvo cool, está, por ejemplo, ahorita que se usa mucho, bueno, no sé si todavía se usa el aesthetic, ¿no? Para temas de moda, entonces de repente se van a encontrar con cosas como ese y dices, pues eso es bueno o malo, ¿cómo lo interpreto, no? O negaciones, oye, pero estuvo bueno, ¿no? Así como que, bueno, sí estuvo bueno o no estuvo bueno. Entonces, como que son parte de los retos para poder procesar esos comentarios de los clientes para identificar si son positivos, negativos o neutros. Y ahí lo que se hace, obviamente, es que se pasa por un proceso de entrenamiento para encontrar todos esos textos y conceptos que son ambiguos para cada vez más determinar si el algoritmo encuentra realmente el sentimiento correcto, ¿no? Ahora, ¿cómo se recolectan los datos? Digo, ya vimos que en el caso de NPS se generan encuestas, típicamente es una encuesta así nada más, súper sencilla. A veces nos llega una encuesta más completa donde vienen una serie de preguntas y qué te gustó, qué no te gustó, tal cosa, ¿no? Pero casi siempre hay una pregunta o dos preguntas que tienen que ver con el NPS, que es esa de, basado en tal cosa, ¿nos recomendarías sí o no? ¿O en qué escala nos recomendarías? ¿No? Esa es la pregunta del NPS, ¿vale? Y vimos que hay otra que dice, y además es, ¿cuál es la razón por esto? ¿No? Y ahí es donde está el texto que evaluamos con el análisis de sentimiento. Y para el análisis de sentimiento, los datos pueden venir de otros lados. O sea, obviamente pueden venir de la encuesta y de esas preguntas abiertas, pero también pueden venir de redes sociales como Twitter, Facebook, los comentarios que se ponen en YouTube, en LinkedIn. Pueden venir de noticias, ¿no? A lo mejor estamos conectados a noticias, o a Google Alerts para ver que están hablando de nuestra marca, pero también de la competencia, ¿no? O sea, que eso es lo que está muy padre del análisis de sentimiento, que ustedes pueden analizar también cuál es el sentimiento hacia ustedes y hacia su competencia y poder compararse, ¿no? O temas, por ejemplo, como de Google, ¿no? Donde se guardan todos esos reviews, se pueden accesar, o sea, hay maneras técnicas de accesar esos reviews suyos y de la competencia para estar evaluando si los sentimientos son positivos, negativos o neutros y obviamente tomar acciones con eso, ¿no? Ahora, el NPS y el análisis de sentimientos son dos métricas que se utilizan bastante, pero se van a encontrar con algunas otras, ¿no? Hay una que se llama CSAT. El CSAT básicamente es Customer Satisfaction. Es un indicador para evaluar la satisfacción del cliente
con una interacción específica con la marca, con el producto. Es decir, ¿recomendarías a Viva Aerobús a tus, ¿cómo se llama? A tus amigos, a tus familiares? Sí. ¿Estuviste satisfecho con este vuelo? No. ¿Por qué? Pues porque salió 5 horas tarde, ¿no? Entonces, el CSAT diría que no estuve satisfecho con ese vuelo, pero en general sí lo recomiendo porque no me va tan mal, ¿no? Y el valor que recibo por el precio que pago es el adecuado. Y hay otro indicador que se llama Customer Effort, que básicamente es qué tanto esfuerzo invierte el cliente para interactuar con mi producto o mi servicio. Igual, oye, tengo que hablar a un número de soporte, que me conteste una máquina, que paso por 40 opciones, que me pasan con Juanita, le explico no sé qué, se me corta, tengo que volver a marcar, me tiene esperando otros 40 minutos, le tengo que volver a explicar a otra. Entonces, ese es mucho esfuerzo para mí para poder tener una reclamación, para poder comprar, para poder regresar el producto, etcétera. Entonces, obviamente, mientras más esfuerzo le invierte el cliente para trabajar con nosotros, pues obviamente hay un mayor nivel de insatisfacción, ¿no? Entonces, el objetivo final, hay un indicador que se llama Earn Growth, que el Earn Growth es un indicador que mide cuánto me está llegando ¿cómo se llama? De venta o de ingresos adicionales por los clientes que me están recomendando, ¿no? ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cómo utilizo el NPS y darle sentimiento? Estos son simplemente algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, en retail, ¿no? Si yo tengo el NPS y mido el sentimiento, por ejemplo, ahí mido la lealtad del cliente con la experiencia de compra y con eso yo puedo saber si el layout de mi tienda es el correcto, si los productos que le estoy dando son los correctos, si el precio de venta son los correctos, ¿no? A lo mejor en una aerolínea, pues identifico obviamente también la lealtad, la satisfacción, pero si tengo que mejorar la puntualidad de mis vuelos, en las comodidades a bordo, en los diferentes precios que cobro por los diferentes servicios, ¿no? A lo mejor en una empresa automotriz, pues igual le gusta el vehículo, las características del carro, el nivel de servicio que tiene la concesionaria, etcétera. Entonces, estos indicadores pues nos dan mucha información para poder tomar acciones que mejoren justamente la satisfacción de los clientes en base pues, a esos productos que damos, ¿no? Ahora, ya entrando un poquito a lo técnico y que ahorita aquí Fito también va a mostrar algo en Rodolfo, nada más para que sepan cómo se hace, ¿no? Las fuentes de datos, como les decía ahorita, son encuestas, redes sociales, noticias, Google, pueden ser incluso llamadas, esas llamadas se graban y esas grabaciones se convierten a texto y luego eso pasa por un procesamiento. Ahorita en el ejemplo que les va a mostrar Fito, estamos usando una herramienta que se llama Tableau Prep, que trae los datos y utiliza un algoritmo de Google que se llama Natural Language API, que básicamente lo que hace es que analiza el texto y lo procesa para identificar el sentimiento. Otra vez, el NPS es muy sencillo de calcular porque son fórmulas, ¿no? O sea, yo me traigo las encuestas, veo cuántos están en este rango, cuántos están con otros y pues simplemente hago la fórmula. Pero en el caso del texto, sí lo tengo que procesar para identificar, como les decía, esos bloques de texto de lo que estamos hablando, el tema de lo que están hablando en cada uno de esos bloques y el sentimiento, ¿no? Idealmente, ya en un proyecto en forma, este procesamiento se lleva hacia un repositorio de datos, llamémoslo un data lake, un data warehouse o algo donde se guarda ya esa información procesada y ya después se visualiza, ¿no? En este caso nos estamos yendo directo hacia Tableau, que es donde les va a mostrar ahorita Rodolfo un dashboard preparado sobre justamente NPS y análisis de sentimiento, pero digamos, este es el proceso natural, ¿no? Repito, estos son proyectos que nosotros vemos que se pueden implementar muy rápido porque no requieren de muchas reglas de negocio, porque no requieren de hacer muchas integraciones y porque son datos que en general ahí están. Es decir, no hay que implementar un RP, no hay que modificar reglas, ya hay encuestas que a lo mejor la empresa está haciendo y hay que recopilarlas. Los comentarios igual se recopilan en las encuestas o están en las redes sociales y están en los reviews. Entonces, son cosas que realmente pueden echarse a andar bastante rápido y tienen realmente un impacto bien interesante, ¿no? Entonces, aquí los voy a dejar con Rodolfo, justamente les va a mostrar una demo de algunos, de un ejemplo que preparó y al final ya regreso para cerrar con algunas cosas. Excelente, Aure, muchas gracias. Perfecto. Déjame ver entonces para compartir la pantalla. Ahí nada más me da chance.
Ahí está, perfecto. Bueno, voy a compartir mi pantalla para mostrarles el demo que platicábamos ahorita, ¿no? Que platicaba Aureliano. Entonces voy a compartir mi pantalla y ahí se debería estar viendo, ¿no? Bueno, como bien comentaba Aureliano, prácticamente este tema de NPS, señal de sentimiento, pues es muy amplio, ¿no? Puede aplicar para cualquier industria y, bueno, qué mejor ejemplo que ahorita para que podamos comprobar eso, que hablar, por ejemplo, de datos para sacar NPS, señal de sentimiento de los parques de Disney, ¿no? En este caso, Disneyland. Para mostrarles este ejemplo, conseguimos un set de datos de prueba, de datos dummy básicamente, que están en internet. Ustedes los pueden consumir si quieren empezar a jugar con la información, etcétera. Pero bueno, el punto que quiero tocar ahorita importante es que ustedes vean cómo se puede ver este tipo de análisis, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas de visualización que podemos hacer para que ustedes puedan consumir el NPS, el análisis de sentimiento de manera pues rápida y que sea inteligente, ¿no? Para que ustedes puedan tomar decisiones a partir de ese tipo de tableros como el que están viendo en pantalla, ¿de acuerdo? Si se dan cuenta, es muy simple, se los voy a explicar de la mejor manera para que pues, lo podamos entender. En este caso tenemos un set de datos pequeño, pero la verdad está un poco variado para que podamos ver las funcionalidades de tanto el NPS como el análisis de sentimiento. Ahorita, después de hablar de la parte de visualización, voy a explicar cómo llegamos a este punto, ¿no? Es decir, cómo se construyó, cómo se generaron los datos y se procesaron, como comentaba Aureliano, para poder llegar a explotar la información de esta manera, ¿vale? Si se fijan, es muy simple de interpretar. Por un lado, bueno, tenemos 4 gráficas principales y tenemos 2 indicadores clave, ¿no? En la parte de arriba. Por un lado, tenemos el número de reviews, es decir, cuántos comentarios se están analizando en este momento y cuántos valores de NPS, ¿no? En este caso, son 201, es una muestra muy pequeña de datos, pero sirve para poder comprobar la funcionalidad que queremos mostrarles. Y por otro lado, tenemos un NPS global que básicamente me dice, como comentaba Aureliano, cuál es el valor de NPS o que me da un indicador de la satisfacción de mis clientes en los 3 parques de Disneyland que hay en el mundo, ¿no? En este caso, Hong Kong, California y Disney París. Entonces, ya que entiendo eso, ya que parto de ahí, ahora lo que sigue es empezar a hacer el NPS a diferentes niveles, ¿no? Que esa es una ventaja muy interesante porque pues obviamente hacer esto manualmente tomaría muchísimo tiempo para verlo en todas las dimensiones que quieres verlo. Oye, si quiero verlo por parques, si quiero verlo por sexo, si quiero verlo por edades, etcétera, pues obviamente se vuelve a ser más complicado y pues, vale la pena, sí vale la pena. Sin embargo, para eso existen ese tipo de herramientas que ahorita, bueno, en este caso están viendo ustedes Tableau. Entonces, tú puedes, digamos así, configurar ese cálculo para verlo a las dimensiones que tú tengas habilitadas y no tengas que volver a recrear ese cálculo cada vez que lo quieras ver por una dimensión, ¿no? En este caso, si se fijan, aquí teníamos el NPS global y les decía ahorita que pasamos acá a la izquierda y empezamos a ver el NPS por parque. Entonces, desde aquí ya empezamos a ver algo interesante, ¿no? Aparecer en Disneyland Hong Kong, pues se tiene un mayor nivel de satisfacción comparado con Disney California y Disney París, ¿no? En este caso también, digo, influye la parte de que no hay un universo de datos muy amplio. Obviamente necesitamos que sea muy amplio el universo de datos para poder enriquecer estos indicadores, ¿no? Sin embargo, aquí está la idea de cómo se puede ver, ¿no? Además, podemos ver el NPS por otra dimensión, que es el país de los clientes donde residen estos, bueno, de los visitantes a estos parques. En este caso, como ustedes pueden ver, pues vemos que están coloreados de cierta manera, ¿no? Ese color de los países hacen referencia a esta leyenda que ven ustedes a la derecha, que básicamente es un indicador de colores que lo más rojo es lo más negativo y lo azul es lo más positivo, ¿no? Entonces podemos ver que, pues al parecer en United Kingdom, pues los ingresos son los que generan un NPS más negativo, ¿no? Quizás habría que entender más para qué se deben ese tipo de comportamientos y ahorita les voy a decir cómo podemos hacerlo, ¿no? ¿Sale? Ese tipo de retroalimentación, más bien diría yo. Por otro lado, abajo tenemos algo de lo más interesante, ya que hablamos de la parte del NPS, que es un cálculo sencillo, como decía Aureliano, ahora sí viene la magia, ¿no? Por así decirlo, cómo analizo los sentimientos de los textos que no están estructurados, es decir, no son datos numéricos, son datos que tienen que ser procesados por inteligencia artificial, que son modelos que ya existen, que Google en este caso, que es el modelo que estamos utilizando nosotros, pues ha entrenado por mucho tiempo, que cada vez lo está actualizando. De hecho, eso es un punto muy importante. Ese algoritmo de Google Cloud siempre se está mejorando, soporta una variedad de idiomas muy amplia, inglés, español, francés, lo que ustedes necesiten básicamente, y insisto, cada vez es más eficiente, ¿no? Cada vez te identifica de mejor manera los sentimientos, sin importar que estés hablando de manera irónica o diferentes tipos de emociones, como comentaba Aureliano, ¿no? Pero bueno, sin más preámbulo, les explico cómo podemos interpretar estos datos, ¿no? Si se fijan, vamos a comenzar por esta gráfica de la derecha, donde está ahorita mi mouse, que vamos a analizar el análisis de sentimiento por entidades. Es decir, yo no me voy a poner a analizar los 200 comentarios ahorita porque me va a tardar pues un cierto tiempo, ¿no? En este caso, lo que hacemos para hacerlo más rápido
Y una de las mejores prácticas para analizar este análisis de sentimiento es hacerlo por entidades, que las entidades, si lo quieren ver de una manera simple, son como los sustantivos de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos algunas bolitas que nos indican cuáles son esas entidades y ahorita les explico a qué se refieren esas posiciones donde están esas bolitas, ¿no? Por un lado tenemos la entidad de Disneyland como marca, rights. Cabe destacar que esta información está en inglés, por eso vienen las entidades en inglés, pero insisto, se puede en español, ¿no? Place, characters, viene aquí por también carácter en singular, tiempos, seguramente de espera, filas, si se dan cuenta. ¿Y a qué se refiere el tamaño de la bolita, no? ¿Por qué unas están más grandes que otras? Bueno, aquí lo hicimos de esta manera para que sea más fácil identificar de cuáles entidades están hablando más, ¿no? Aquí, de hecho, lo tenemos en el eje horizontal, si ustedes lo ven aquí, dice número de registros, entonces significa que lo que más está a la derecha es de lo que más se está hablando y el eje vertical es el sentiment score, que es una de las métricas que comentaba Aureliano, que genera este algoritmo de análisis de sentimiento, ¿no? Nos permite, ahora sí que, parametrizar y tener esta métrica para poder evaluar, es decir, en un dato duro, el sentimiento, ¿no? De hecho, este sentiment score, así muy rápido, va de -1 a 1. Entonces, lo que más es cercano a -1 es negativo, lo más cercano a 1 es positivo y, evidentemente, lo que es más cercano a 0 es neutral, ¿sale? Entonces, como pueden ver, pues lo de los personajes está muy en la parte de arriba. Disneyland no está ni muy arriba ni muy abajo, pero sigue siendo positivo. Y, por ejemplo, el tema de las filas, pues está neutral, ¿no? Habría que ver por qué se encuentra ahí, ¿no? Entonces, si yo le doy clic aquí en queues o en filas, aquí ya vienen diferentes puntos, ¿no? Que también les explico a cómo se interpreta esta gráfica de la izquierda. Aquí son literalmente todas las reviews que tenemos en nuestro set de datos, ¿no? En este caso, como les decía ahorita, aquí tenemos el sentiment score, lo más a la derecha es lo más positivo, lo más a la izquierda es lo más negativo, ¿no? Y a la izquierda tenemos otra métrica adicional que se llama magnitud, que básicamente determina la intensidad del sentimiento, ¿no? Evidentemente lo que esté más arriba es lo más intenso, no sea positivo, neutral o negativo. Entonces, si me posiciono en este positivo, dice que las atracciones tienen unas filas largas, pero por ejemplo el show de Rey León es nice, es bueno, y pues te recomienda mucho Tomorrowland, ¿no? Que dice aquí, la atracción de Tomorrowland. Entonces, si se fijan, no está ni muy positivo, ni se acerca mucho a la parte neutral, de hecho tiene un score de 0.1. Sería muy positivo si tuviera, por ejemplo, un 0.9 o un 1, ¿no? Y por ejemplo, para darles ahora sí que la otra contraparte, en este caso tiene un score de menos 0.1, dice que es, aquí la persona que contestó esto dice que es su tercera vez en Disneyland y que, bueno, aquí dice que tuvo un inicio con la comida vegetariana, pero hablando de las filas, dice que bueno, aquí dice básicamente que no tuvo tuvo problema, perdón, con las filas, ¿no? Entonces, ese es un tema también importante que podemos empezar a detectar. Si se fijan, yo me puedo pasar así por todas las entidades que tengo aquí, entonces esto se vuelve muy interesante porque aquí son pocos datos, ¿no? Y a lo mejor ahorita pudiera ver uno por uno y empezar a analizarlo, pero ¿qué pasa cuando ya tengo millones de comentarios o miles de comentarios? Que es uno de los temas que buscamos resolver, ¿no? Que es básicamente la automatización del análisis de la información. ¿Sale? Si se fijan, este es el dashboard y es muy simple de interpretar y la verdad es que es simple pero poderoso, ¿no? Este dashboard está configurado de esta manera, nada más como comentario. Esto se puede pues, ampliar, se pueden responder diferentes preguntas porque la herramienta de Tableau te permite esa flexibilidad, ¿no? No quiere decir que esta interfaz es así y se queda así para siempre, no. Tú puedes agregar las visualizaciones que necesites, ¿vale? Ahora, les voy a explicar qué está por atrás de esto, ¿no? Es decir, cómo cargué los datos aquí y cómo llegué al punto en que ya nada más tuve que pintar la información, ¿no? Como comentaba Aureliano, todo parte de una fuente de datos, ¿no? En este caso, esta fuente de datos es un set de datos de ejemplo, les comentaba que pudimos conseguir, y es un Excel, no es un archivo plano. Sin embargo, nosotros podríamos conectarnos a fuentes de datos en la nube, on-premise, me refiero a bases de datos, sistemas, etcétera, que son fuentes más complejas, pero que al final para eso son, ¿no? Para extraer la información y para poderla explotar. En este caso, les muestro cómo era la data de entrada, nada más para que tengan una idea. La verdad no es algo complejo. Como pueden ver, es una tabla muy simple, de básicamente aquí 6 columnas, y por un lado tenemos el ID del comentario, de la review que hizo esta persona, el rating, en este caso que va ligado al NPS, digamos que es una calificación que le puso por ejemplo, estrellas, etcétera, en una clasificación de 1 a 5 en este caso. Tenemos también la fecha en que contestó esta persona la encuesta de Disneyland y tenemos aquí la ubicación del visitante, ¿no? En este caso, por ejemplo, aquí en Australia, Filipinas, Australia, United Kingdom, etcétera, ¿no? Tenemos aquí tal cual lo más importante para el análisis de sentimiento en este caso, que es el texto, ¿no? Si se fijan, aquí es donde ya se empiezan a alargar mucho los datos y pues hay un montón, ¿no? De información. Entonces,
Pues bueno, comento otra vez, se puede en diferentes idiomas, por eso no hay ningún problema. Y bueno, pues este es el corazón a partir de donde se genera el análisis de sentimiento, las métricas que les comentaba, ¿no? Y por último tenemos el branch, que en este caso es el parque que visitaron de Disneyland, ¿no? Sea Hong Kong, París o California. Entonces, si se fijan con un set de datos muy rápido y fácil, podemos comenzar a hacer análisis muy interesante, ¿no? Que nos permita tomar decisiones adecuadas, pues, para mejorar la satisfacción de nuestros clientes, ¿no? Entonces, esta es la primera parte, lo comento muy rápido y me voy a pasar aquí a este flujo. Este flujo, como ustedes ven aquí, es un flujo de datos que está sobre la herramienta de Tableau Prep. También es parte de la suite, digamos así, de Tableau, que Tableau es el visualizador, ¿no? Que vimos ahorita. Esta parte está enfocado a que trabajes tú con los datos, ¿no? Y si se fijan, es una interfaz muy simple, es orientado al usuario final, para que ellos mismos, las mismas personas que pueden crear sus visualizaciones, puedan trabajar con los datos y puedan empezar a hacer sus propios, digamos así, sábanas de datos, preparaciones de datos, para que pues puedan trabajar ellos independientemente de pedirle a alguien que les genere la información, ¿no? Tableau se puede conectar, como les decía ahorita, a Excel, que en este caso nos conectamos en Excel, archivos planos como CSVs, archivos de texto y fuentes de datos en la nube y on-premise, ¿no? Bases de datos, sistemas, e incluso se puede conectar a sistemas RP como SAP, ¿no? Sin ningún problema, ¿vale? Entonces, nada más para que lo entendamos muy rápido el flujo, no voy a entrar a tanto detalle. Aquí, básicamente tenemos tres fases, ¿no? O sea, la primera fase es literalmente extraer la información, conectarnos al Excel que les mostré ahorita, al archivo, bueno, en este caso era un CSV, y bueno, ustedes pueden ver aquí que aquí está la ubicación de donde leyó mi archivo. Cada vez que nosotros seleccionamos uno de estos bloquecitos, pues se pone esta pantalla en la que podemos configurar y hacer ciertas cosas, ¿no? En este caso, como es el input, simplemente hacer referencia al archivo o a la fuente que necesitamos. Y pues aquí te da un detalle de los campos que se están cargando, ¿no? Aquí están los mismos campos que vimos en Excel, aquí están, ¿no? Te identifica su tipo de dato y demás. Ahora, lo que sigue, pues, es llevar esta información a los algoritmos de análisis de sentimiento de Google, ¿no? ¿Cómo lo hago si estoy dentro de Tableau? Bueno, en este caso lo hicimos mediante Python y si se fijan, estas pequeñas líneas, bueno, llegan a estos puntos que son como unos pergaminos, ¿no? Que básicamente aquí es donde vive ese código de Python que manda la información que tenemos hacia Google, nos da la información de regreso con las métricas de análisis de sentimiento, perdón, y podemos seguir avanzando para poder trabajar con la información, ¿no? Entonces, estos pasos planitos que son como líneas son muy simples, simplemente cambié tipos de datos, oculté algunos campos para solo mandarle a lo de Google lo que se requería, que pues es básicamente el texto, ¿no? Para que pues, no es necesario mandarle la demás información. Y bueno, por un lado tengo dos caminos, si se dan cuenta, tengo el análisis de sentimiento general y el análisis de sentimiento por entidades. En este caso son dos servicios de Google diferentes, pero pues se llaman sin ningún problema, ¿no? En este caso, como les digo, yo lo estoy utilizando Python, pero se puede hacer también en R. Para los más técnicos que conozcan ahí de lenguajes de programación, también se puede hacer así, ¿no? No hay ningún problema por eso. Si se dan cuenta aquí, la respuesta fue muy rápida para estos datos de ejemplo. Y aquí me muestra el ID de la review que estábamos viendo ahorita, de los datos, el texto como tal, y ya me genera los scores y las magnitudes, ¿no? En este caso, en el general. Y si les selecciono sobre entidades, lo mismo, ¿no? Pero ahora sí enfocado a las entidades, que era lo que veíamos ahorita de las atracciones, de los personajes, de la marca, de la marca de Disneyland como tal, ¿no? Etcétera. Si se fijan, aquí vienen todas las entidades y pues con estas podemos empezar a trabajar y explotarla, ¿no? En Tableau. Ahora, ya para resumir el flujo, ya para cerrar porque nos queda poco tiempo, al final se ve un poco largo esto, pero la verdad es muy simple. Lo que hicimos fue hacer unos joins para poder unir la información de análisis de sentimiento general con entidades y con todos los atributos adicionales que teníamos, ¿no? Me refiero al parque al que pertenece el visitante, la fecha y demás, porque recuerden que limpié un poco la información para mandársela a Google y luego voy a regresarla e integrarla con todo lo demás, ¿no? Al final, me queda esta tabla, ¿no? Que ustedes pueden ver aquí, donde ya tengo el valor de NPS, tengo el ID de la review, todo lo que comentamos ahorita. Tengo también las métricas de análisis de sentimiento por entidades y acá a la izquierda me pasó un poquito las generales. Y pues a la derecha vemos estos atributos interesantes, ¿no? Estas dimensiones por las cuales podemos dimensionar tanto el NPS como el análisis de sentimiento, ¿no? Que es el parque, la residencia del visitante, etcétera, ¿no? Y bueno, ¿qué sigue? Pues muy padre, ¿no? Ya la información está integrada, ya está preparada, que es uno de los trabajos más pesados, la verdad, en este tipo de proyectos. Lo logramos, ok, muy bien. Ahora, ¿qué sigue, no? Pues tengo que guardarla en algún lugar, ¿no? Porque si yo no lo guardo aquí, Tableau, pues no me lo va a guardar, ¿no? Yo tengo que indicarle dónde lo va a hacer. En este caso, Tableau puede escribir a fuentes de datos también, a base de datos directamente, o a archivos planos, ¿no? En este caso, para hacerlo más simple, yo escribí en un archivo que se llama Hyper,
que el Hyper básicamente es un archivo de entrada para Tableau Desktop, que es donde vimos ahorita la visualización, ¿sale? Es decir, me voy a regresar acá. El Hyper es el que alimenta como tal a todo este dashboard, ¿no? Es un archivo diseñado por Tableau y que está optimizado para que cargue los datos más rápido, ¿no? Básicamente es como si fuera un Excel o un CSV, pero un poco más eficiente, ¿no? Diseñado para Tableau, ¿vale? Entonces, bueno, este es el dashboard, como les comentaba aquí, de ejemplo que preparé para ustedes. Y como pueden ver, pues es muy simple, ¿no? Son dos cosas, básicamente, traer los datos mediante Tableau Prep, prepararlos y a partir de ahí ya hacer la visualización que nosotros queramos, ¿no? En este caso, pues, se pueden hacer diferentes propuestas de visualización y esta fue la que elegimos, ¿no? Para poder hacer este análisis de sentimiento. E insisto, esto puede aplicar para cualquier industria, no necesariamente la de parques de diversiones, en este caso como Disneyland, para cualquier industria prácticamente se puede sacar provecho de esta tecnología y de este tipo de análisis, ¿no? Bueno, por último, voy a mostrar este otro dashboard para que vean otro tipo de industria, a lo mejor un poco más relevante, en la que vemos, por ejemplo, aquí la industria automotriz, ¿no? Podemos ver comparativos. Aquí nada más es sentiment analysis, no hay NPS, pero bueno, el punto es comparar la percepción de mis clientes, en este caso, siendo nosotros el cliente, por así decirlo, Volkswagen, comparado con otros competidores, ¿no? Con Toyota, con Seat, con Honda, Nissan, Audi y Kia, ¿no? Que está por aquí. De entrada vemos algo diferente, ¿no? Esta información, como bien decía, puede venir de cualquier fuente. Ahorita lo de Disney veíamos que era de encuestas de satisfacción de clientes de Disney, ¿no? Pero aquí vemos que son tweets, entonces tú puedes traer información de prácticamente cualquier red social y prácticamente cualquier lugar donde haya textos que analizar, ¿no? O sea, eso no hay ningún problema. En este caso, tenemos un universo de 6.539 tweets, es un volumen mayor de información y aquí es donde ya se empieza a enriquecer más este tipo de dashboard, ¿no? Como les comentaba ahorita. Si te fijan, tenemos una distribución interesante. Tenemos 82% de los tweets son neutrales, 13% son negativos y 5% son positivos, ¿no? Total, aquí de todas las marcas juntas, ¿no? Oye, ¿por qué están los logos aquí a la derecha? ¿Qué significa esto, no? Bueno, de entrada pueden ver que cada logo tiene asociado una carita que nos dice el tipo de sentimiento en promedio que tiene esa marca, ¿no? Obviamente considerando estos tipos esta cantidad de tweets únicamente. En este caso vemos que Volkswagen tiene una cara neutral y pues prácticamente todos tienen una cara neutral, ¿no? Como que todos se encuentran en lo mismo. Sin embargo, Volkswagen está separado del resto porque está hasta la derecha, que el eje de abajo nos está indicando que están hablando mucho de Volkswagen, ¿no? En el volumen, la mayoría del volumen de información consiste en tweets de Volkswagen. Entonces, si le fijan aquí tenemos 20,000, menciones de la palabra Volkswagen. No quiere decir que haya 20,000 tweets, son 20,000 menciones de la palabra Volkswagen, ¿no? Un tweet puede tener varios. Y por ejemplo, aquí tenemos en la parte vertical el sentiment score, igual que como se los platiqué en el ejemplo de Disney, lo que esté más arriba es lo más positivo y lo que esté más abajo es lo más negativo, o en este caso lo más neutral, porque no hay tantos muy negativos. Entonces, pues sí, podemos ver que Volkswagen, hablan mucho de ellos, pero pues lamentablemente tenemos una percepción más negativa respecto al resto, ¿no? Bueno, ¿cómo indago más sobre esta información, no? Yo le puedo dar clic, por ejemplo, y ya se empieza a filtrar mi dashboard, ¿no? Tengo 3.200 tweets y aquí están las mismas entidades, así como el mismo concepto que manejábamos con Disney, pero enfocado a lo de Volkswagen, ¿no? Aquí hablamos de precio, de ciudad, de presidente, nivel, publicidad, Facebook, noticias, ¿no? Esto es lo que detecta el algoritmo como tal. Por ejemplo, si yo selecciono precio, que puede ser algo interesante, me dice que son 20 tweets y si se fijan, aquí tengo la distribución de mis tweets, ¿no? Los de la izquierda son los negativos, los de la derecha positivos. Bueno, por ejemplo, yo puedo ver, aquí si me acerco, puedo ver el tweet a detalle que dice Volkswagen Jetta Starline se introduce al mercado mexicano con un precio más accesible. Ok, se considera un tweet positivo, ¿no? Si yo me voy a la parte de la izquierda, dice, oye, Volkswagen, supongo solo llegará el GTI. Hay un usuario que le escribió a Volkswagen, por ejemplo, a un precio exorbitante, ¿no? O sea, ahí ya empezamos a ver que ese usuario al parecer todavía no compraba el coche, pero pues lo que está haciendo es que pues no está de acuerdo con los precios de Volkswagen, ¿no? Si se fijan, vuelve al mismo concepto de que es mejor hacer este flujo, analizar las entidades y luego analizar los tweets a detalle, ¿no? Porque pues, si no, nos vamos a analizar, como ahorita estaban los 3.200 tweets y pues ver todos estos puntitos es impráctico, ¿no? Básicamente. Igualmente les comento, esto es una propuesta de visualización que hicimos para este ejemplo. Y bueno, algo interesante, voy a volver al mismo ejemplo del precio, ya para cerrar. Si yo le doy clic aquí al tweet, en este caso ese punto, se me abre la interfaz de Twitter, la aplicación, y puedo ver exactamente el tweet al que hicimos referencia, ¿no? Incluso con las imágenes y toda la interfaz de la red social, ¿de acuerdo? Por último, voy a dejar aquí los filtros a un lado para que vuelva a estar el dashboard como estaba. Voy deseleccionando aquí. Y nada más comentarles dos cosas. Este dashboard de análisis de sentimiento para Volkswagen también se puede analizar, por ejemplo, las entidades, en este caso serían los hashtags, ¿no? También se puede analizar este tipo de
de conceptos aquí en redes sociales. Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo medir el performance de mis campañas de marketing, que yo implemente mediante hashtags, etcétera, ¿no? Así como si fuera una palabra de entidad como esta de arriba, también se puede manejar para entidades, para hashtags, perdón. Y bueno, puedo ver aquí algunos visualizaciones interesantes, ¿no? En este caso, esta significa que los hashtags más grandes son los que tienen más menciones en los tweets que tenemos aquí, y los que están en color verde son los que están, perdón, son los que están positivos, ¿no? Los que están en color gris son neutrales y los negativos serían los rojos, pero en este caso no lo hay, ¿sale? Si se fijan, es un dashboard muy interesante. Y ya nada más, la última cosa para cerrar muy rápido, esta plataforma donde lo estoy viendo, si se fijan, se ve un poco diferente a la que les mostré ahorita. Esta interfaz es Tableau Online, que básicamente aquí es donde yo publico estos dashboards para que sean consumidos por diferentes usuarios en mi organización, ¿no? Es decir, yo no necesito pasárselo por mail o lo que sea y que alguien tenga una versión y que sea todo un problema. Así no funciona aquí en Tableau. Tú cuando diseñas un dashboard, por ejemplo, como el de Disney, lo puedes publicar. Yo lo diseñé aquí en mi máquina, lo diseño, lo construyo y lo publico y lo pongo a disposición de los usuarios para que ya sea consumible, ¿no? Y para que ya esté en operación, por así decirlo. En este caso yo lo puse aquí en demos, el de Volkswagen, y aquí yo lo puedo consumir, ¿no? Aquí puedo manejar yo permisos de usuario, puedo manejar que incluso, por ejemplo, el flujo que veíamos de preparación de datos de Tableau Prep se suba aquí a Tableau Cloud para que esto se ejecute automáticamente y que nadie tenga que disparar ese flujo, ¿no? Simplemente que todo se haga automáticamente y tú nada más entres a ver el dashboard y puedas empezar a analizar la información, ¿no? También puedes manejar alertas, es decir, sobre los distintos KPIs. Por ejemplo, si yo puedo poner una alerta a lo mejor en el negativo, que le ponga, oye, si pasa el 20% de mi distribución de tweets, pues alértame, ¿no? Mándame un correo para yo no estar viendo en todo momento el dashboard, ¿no? Entonces, si se fijan, tiene bastantes funcionalidades de colaboración, puedo hacer comentarios, se puede descargar el dashboard, evidentemente, se puede descargar en formatos diferentes, en imágenes, etcétera. E incluso podemos ver distintos tipos de visualizaciones, por ejemplo, de móviles, de tabletas y de desktop, ¿no? Si se fijan, es responsivo y pues Tableau no lo acopla aquí de manera automática, ¿no? Yo lo puedo consumir en cualquiera de esos tipos de dispositivos, ¿vale? Y pues nada, creo que ya me comí un poquito del tiempo. Les agradezco mucho, pues ahora sí que el espacio, y espero que les haya gustado la demo, ¿sale? Muchas gracias, Fito. Muy padre lo que mostraste. Y si quieren, ya nada, vamos a cerrar, digo, ya un minuto, 2 minutos y listo, ¿vale? Entonces, digo, ya nada más de resumen, pues los beneficios, ¿no? O sea, lo hemos estado comentando durante toda la presentación, pero básicamente algunos beneficios de usar NPS, análisis de sentimiento, es que, si se fijan, es simple, o sea, simple en concepto y es fácil de entender. Es información, como les decía, que es muy accionable, o sea, de manera inmediata pueden sacarle jugo y predice el crecimiento futuro, ¿no? Digo, porque al final, mientras más contentos estén nuestros clientes, obviamente más nos van a recomprar, ¿no? Nos ayuda a priorizar las iniciativas de experiencia con el cliente, nos permite, como mostramos ahorita, compararnos con los competidores y al final, pues ayuda mucho a fomentar esa cultura de centrarnos en el cliente, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Ya nada más les recuerdo que vamos a dar otros webinars en las fechas que les comentamos. Digo, les vamos a hacer llegar la invitación. Y de esto, si ustedes tienen algún interés, digo, esta presentación se va a compartir, ¿no? Se va a compartir la grabación. Pero si tienen algún interés que platiquemos, revisemos su caso particular, con mucho gusto búsquenos. Digo, ahí están los correos de Evelyn y míos. Digo, aquí, como les decía, podemos hacer alguna prueba, podemos orientarlos de cuál es la mejor manera de hacerlo. Siéntanse con la tranquilidad de que vamos a hacerlo más profesionales con el objetivo de que ustedes se queden con algo de valor, ¿no? O sea, me refiero a no necesariamente es algo que les va a costar. Podemos al final tener esa conversación y ahora sí que si es algo que les interesa que les ayudemos, lo hacemos, y si no, pues les dejamos las recomendaciones y con mucho gusto nos quedamos contentos porque los pudimos ayudar, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí es nuestra presentación. No sé si tienen preguntas para poder responderlas. Nada más les quiero pedir un favor. Al final hay una encuesta, si nos pueden ayudar respondiéndola, para que, justamente hablando de encuestas y de satisfacción del cliente, nos interesan mucho sus comentarios. Y por favor, si al final se quedan, nos hacen la encuesta, vamos a hacer un giveaway con algunos regalos que les haríamos llegar a quienes salgan ahí seleccionados, ¿no? Típicamente tenemos ahí una aplicacioncita que genera el resultado al azar, ¿no? Entonces, pues adelante. Si tienen preguntas, estamos aquí a sus órdenes, tanto Rodolfo como su servidor.
Ok, por ahí alguien está escribiendo. Entonces, igual, si quieren que les abramos el micrófono, también tenemos esa opción, ¿no? Con mucho gusto. Dice, ¿qué herramientas son las más comunes para recopilar encuestas para NPC? ¿Qué onda, Pilo? Mira, hemos visto de varias, o sea, definitivamente hay herramientas, digamos, que pueden ser tan comunes como una herramienta para hacer encuestas tipo Google Forms o SurveyMonkey o alguno de esos, o hay herramientas ya muy especializadas, por ejemplo, esa de Qualtrics es una herramienta que sé que utilizan muchas empresas muy, muy grandes, pero va a depender mucho realmente de lo que quieras hacer. Digo, tengo el caso de un cliente que hizo su propia aplicación y recopila la información de las encuestas y se están guardando en una base de datos y ya eso ejecuta otra serie de acciones, ¿no? Pero puede ser algo tan sencillo como alguna herramienta de encuestas, como les decía, Google Forms, SurveyMonkey, o hay muchas en el mercado. Digo, si quieres, igual luego te busco y te puedo pasar ahí una lista. Ok, alguien más está escribiendo también, ¿no? En nuestro caso, si somos una empresa B2B, ¿de qué manera podemos monitorear el sentimiento? Ya que en redes sociales, quitando LinkedIn, no tenemos mucha interacción. Mira, y te entiendo porque es nuestro mismo caso. O sea, al final nosotros también somos una empresa B2B. Yo creo que esos comentarios se pueden recopilar de diferentes maneras, ¿no? O sea, obviamente se pueden recopilar si hacen encuestas, obviamente se pueden traer de ahí. Se pueden recopilar a lo mejor en correos, en garantías, en diferentes lugares donde recopilen eso, o como les decía, incluso hasta en llamadas, ¿no? Donde esas llamadas se pueden grabar y sobre esas llamadas se genera el texto y luego ese texto se procesa como lo que vimos ahorita, ¿no? Entonces, ese creo que podría ser el mecanismo. Digo, en nuestro caso hacemos algunas encuestas a clientes. Digo, no son muchas porque, digamos, no somos una empresa que tiene, digamos, miles de clientes, pero tratamos ya por proceso de alguna manera estar recopilando esos comentarios adicionales a las encuestas que recibimos, tanto buenos como malos, ¿no? Entonces, creo que ese podría ser el mecanismo. Mi recomendación es que adicional a las redes sociales, donde efectivamente no hay mucha interacción por nuestro tipo de empresas, recopiles, como te decía, información que pueda venir en texto, redes sociales, garantías o cualquier lugar donde el cliente pueda dejar algún comentario, ¿no? No sé si con eso respondí tu pregunta, y si no, con gusto igual platicamos y vemos ahí qué te podemos recomendar. Ale pregunta, ¿qué vas a poder conectar Tableau? Digo, la realidad es que cualquiera. O sea, Tableau tiene como 100 conectores, prácticamente cualquier base de datos, cualquier fuente de textos, Excel, Oracle, o a través de APIs, conectarse pues a algunas aplicaciones, ¿no? Entonces, hasta ahorita no hemos tenido ningún problema para conectar Tableau a ningún otro, a ninguna otra fuente de datos. No sé si hay alguna otra pregunta por aquí. Alguien más aquí está escribiendo. ¿Tenemos algún curso enfocado en Tableau? Sí, con mucho gusto, Stephanie. Si quieres, igual te buscamos y vemos realmente qué es lo que quisieras aprender y con gusto te pasamos ahí información, ¿no? sobre los cursos que tenemos para Tableau, sin problema. Y lo importante, digo, más allá de Tableau o de cualquier herramienta de visualización, adicionalmente, digamos, es importante aprender de algo. Por ejemplo, tenemos un curso que le llamamos Storytelling with Data, que de hecho hay unos webinars que también pueden encontrar ahí en YouTube que dimos,
donde hablan también de cuál es la mejor manera de visualizar los datos. Entonces, no importa si tienes Tableau o tienes otra cosa, la realidad es que también el cómo visualizar los datos para que cuenten una historia también es muy importante, ¿no? Y obviamente ya hay cosas más avanzadas que ayudan todavía que puedas hacer un mejor análisis, pero con gusto te buscamos para platicar sobre el tema, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta adicional? Si no, para poder dar por terminado aquí la presentación. Bueno, parece que ya estamos. Les agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias por su asistencia. Les vamos a enviar la invitación a los siguientes webinars. Les agradezco mucho que contesten la encuesta y les pido una disculpa aquí por el problema técnico que tuve. Digo, nunca me ha pasado que me desconectara tanto. No me ha pasado en un webinar. Creo que una vez me pasó como 10 segundos, algo así, pero bueno, para que vean que sí estamos aquí en vivo, ¿no? Digo, espero no hayan escuchado mis corajes y si lo escucharon, una disculpa, ¿no? La verdad es que sí me preocupa quedar bien con ustedes. Entonces, cualquier cosa, muchas gracias. Aquí estoy a sus órdenes y búsquenos por cualquier cosa que necesiten. Estamos para servirles, para ayudarlos en lo que necesiten. Muchas gracias y que tengan muy bonito fin de semana. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.